Hoy tenemos un pasaje muy bello delante de nosotros. De por sí la carta a los Efesios ha sido una carta muy, muy bella, con mucha instrucción, dice el pastor Lenin, con mucha carnita, ¿verdad? No sé si ahora porque está en Monterrey diría que con mucha más carnita, pero de verdad es un pasaje con mucho contenido y la carta en general tiene mucho contenido, mucha doctrina y ha sido una bendición para nosotros. De hecho, Pablo nos ha mostrado a partir del capítulo 4 que Dios ha formado una nueva sociedad en Dios, en Cristo, y que esta nueva sociedad tiene nuevos valores. Es una nueva humanidad con nuevos ideales, nuevos valores. Es la iglesia. Y esta iglesia, la iglesia de Dios, tiene que caminar en unidad y en pureza. Y la unidad y la pureza son parte de la vida digna del llamado que hemos recibido como iglesia y muestra la naturaleza de Dios, que es uno y que es santo. Pero ahora Pablo en el capítulo 5, verso 22, que es, vamos a ver desde el 21, Pablo no solamente sigue hablando de esta nueva sociedad con nuevos valores, sino que ahora cambia de tema, por decirlo así, aunque el argumento sigue, y se enfoca en nuevas relaciones. Tenemos la primera de ellas en este pasaje, que es las relaciones entre esposos. Pero todo el capítulo que resta del 5, el capítulo 6, habla de relaciones entre esposos, padres e hijos, y amos y esclavos, lo que sería el trabajo el día de hoy. Todas estas son relaciones visibles, ¿verdad? Pero al final del capítulo 6 hablará de ciertas relaciones invisibles, una batalla espiritual, una guerra espiritual que enfrentamos. Y eso lo veremos prácticamente al final de junio, el último miércoles de junio terminamos Efesios. Ahora Pablo dice que todos nosotros como creyentes tenemos que reflejar a Cristo en estas nuevas relaciones. Estas nuevas relaciones que son las relaciones básicas humanas, la familia y el trabajo. Son el núcleo de la sociedad. Y en esta nueva sociedad de Dios, nosotros debemos reflejar que vivimos bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Cristo. Y así como las familias a las que Pablo escribió necesitaban instrucción, necesitaban conocer el plan de Dios para sus familias, también nosotros necesitamos esas instrucciones. Así como estas familias necesitaban reflejar la gloria de Dios y del Evangelio en la sociedad en la que ellos vivían, también nosotros. Ahí es donde, como los efesios, nosotros estamos también parados frente a Dios. Somos la iglesia, la comunidad de Dios, la nueva humanidad que Él ha formado por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Y también necesitamos reflejar, tanto como ellos, la gloria del Evangelio. Y esto nos recuerda algo que podríamos decir engloba parte de la enseñanza práctica, ética de Pablo. La santidad no existe en el vacío. Los apóstoles enseñaron que los deberes cristianos involucran situaciones de la vida diaria, situaciones concretas de la vida. Y como cristianos, nosotros tenemos similaridades con las personas que a lo mejor no conocen de Dios. Nos casamos, tenemos hijos, vamos al trabajo, pero también debemos mostrar diferencias en esas relaciones que Cristo debe gobernar. Así que, ¿cómo podemos vivir un matrimonio, una paternidad o ser hijos que glorifican a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios en el trabajo? Ya sea que seamos jefes o que seamos empleados. ¿Cómo podemos reflejar la gloria de Cristo? Bueno, la semana pasada vimos que la única manera es siendo llenos del Espíritu Santo. Pablo habló acerca de la plenitud del Espíritu Santo, de Dios controlando el centro mismo de nuestro ser, nuestros corazones. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestro corazón y estamos conectados con Dios por medio de la fe y tenemos una relación vital con Dios, caminamos obedeciendo a Dios, confiando en Dios. Dios nos llena con su Espíritu, nos controla. Y el producto, el resultado de una vida llena del Espíritu Santo es armonía.
armonía con Dios. Porque Pablo dice que si somos llenos del Espíritu Santo, cantaremos a Dios con alegría y agradecimiento y le obedeceremos. Tendremos armonía con Dios. Pero también tendremos armonía con otros seres humanos. Tendremos armonía en nuestras relaciones interpersonales, en el matrimonio, como padres e hijos y en el trabajo. Y dice el verso 21 que es un resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Este será el resultado, armonía. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es un mandato, pero también es un resultado de ser lleno del Espíritu Santo. La sumisión mutua. Hablamos un poquito de eso la semana pasada. Bueno, el primer fruto del Espíritu Santo es amor. Y hoy aprenderemos que la sumisión es igual al amor. Porque la sumisión significa hacer a un lado mis derechos por el bienestar del otro. Pero ¿no es eso lo que significa el amor? El amor cristiano, hacer a un lado mis derechos para beneficiar al otro. Así que la sumisión y el amor es lo mismo en el pensamiento de Pablo y de Pedro. Por eso necesitamos orar y pedirle a Dios que nos ayude a entender este principio bien. Este es el principio unificante, el principio que establece un puente entre la enseñanza de Pablo sobre ser llenos del Espíritu Santo y entonces nos da manifestaciones visibles de qué significa poner en práctica la sumisión mutua, el someternos por amor a otros. ¿Por qué no le pedimos a Dios su asistencia, su ayuda, que abra nuestros corazones y que podamos aprender más acerca del poder del Evangelio en nuestras vidas? Gracias, Señor, por ser tan bueno y porque estamos frente a tu palabra otra vez. Bendícenos, Señor, con ella, transforma nuestros corazones, cambia nuestra forma de pensar y que sea tu Espíritu Santo transformándonos. Sé tú, Señor, glorificado en esta reunión. Sé tú, Señor, enseñándonos, que podamos aprender de ti, Señor, y contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el versículo 21 realmente no es que esté inaugurando una nueva sección, sino que es un puente, una transición, porque está conectado con lo que Pablo ha dicho anteriormente. Someterme es un resultado de ser lleno del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo domine mi corazón, mi vida. Pero el verso 22 en adelante son las manifestaciones visibles de este resultado, de este fruto que es la sumisión mutua. De hecho, déjenme leerles el 21 y el 22 para tratar de ilustrarles lo que trato de decirles. Dice el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Bueno, en el original, en el 22, no aparece esta acción de sujetarme hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque se sobreentiende del verso 21. Es decir, si lo leyéramos como en el original sería así. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas a sus maridos. Y luego la idea de Pablo sería en el 25. Los maridos a sus mujeres al amarlas. Eso es lo que significa la sumisión mutua. Es cada uno renunciando a cierto derecho para el beneficio del otro. Pero en el pensamiento, en el argumento de Pablo, esto no es una nueva sección, sino es un resultado visible de ser llenos del Espíritu Santo, la sumisión mutua. Por eso el versículo 21 es muy importante, es el puente, es el enlace. Y pasaremos unos momentos tratando de explicar un poquito más a profundidad qué significa la sumisión mutua. Es el puente unificante, es el llamado esencial. Si nuestras familias, si nosotros como cristianos vamos a reflejar la gloria de Dios y del Evangelio, tiene que haber sumisión mutua. Es un principio cristiano muy importante. Bueno, la verdad es que no es popular hablar de sumisión a la autoridad. Es la verdad. Simplemente mencionar la palabra sumisión puede darle escalofríos a muchos de nosotros en este momento.
Nos cuesta trabajo entender esta idea de sumisión porque a lo largo de los años la palabra sumisión, digámoslo así, lleva un equipaje, un exceso de ideas que no corresponden al principio bíblico de la sumisión mutua. Y voy a tratar, a medida que Dios me ayude, de limpiar esas ideas equivocadas para quedarnos con la idea que Pablo quiere enseñarnos acerca de la sumisión mutua. Pero el concepto de sumisión a la autoridad es algo fuera de moda, pasado de moda en nuestros días. Vivimos en una época que rechaza la idea de sujetarme a la autoridad, que es permisiva, que es libre y que simplemente mencionar el que yo me voy a sujetar o someter a alguna autoridad causa una gran cantidad de controversias. Es decir, simplemente si el día de hoy pusiéramos en internet este versículo, lo tuiteáramos o lo pusiéramos en Facebook, ¿qué generaría? Polémica, ¿verdad? Tendrías a cientos de tus amigos escribiéndote de cómo es un concepto retrógrada, primitivo, agresivo, opresivo y etcétera, ¿verdad? Sería mucho de lo que veríamos en Facebook o en Twitter nada más, en las redes sociales. Ahora, por un lado, hay una justificación en por qué esta palabra se entiende de esta forma. El mundo ha visto mucha opresión y humillación. En los últimos años hemos visto cada vez más personas rebelándose la autoridad precisamente porque encontramos autoridades opresivas, autoridades que explotan a las personas. Así que no es raro encontrar que haya un repudio a este tipo de palabras. Pero quiero decirles que la enseñanza bíblica de la sumisión no involucra ningún tipo de explotación u opresión humana. Todo lo contrario, la sumisión mutua es un manifiesto de libertad, no de opresión. Y espero que al final de la noche eso pueda quedar claro para nosotros. El concepto de sumisión bíblica le añade un gran valor a la otra persona, no se lo resta. No es un permiso para explotar a nadie, al contrario. Es una responsabilidad de tratar con dignidad y respeto a la persona a la que me sujeto. John Stott dijo algo muy bello, muy bello. Quiero leerles su comentario al respecto de la enseñanza bíblica de la sumisión, que era tan importante para los cristianos de la iglesia primitiva, que era un concepto revolucionario en su sociedad. No solo el día de hoy es un concepto revolucionario, este concepto cristiano. En la época de Pablo era revolucionario. Y John Stott dice así: ¿a quién se debe principalmente la liberación de las mujeres, niños y trabajadores? Está hablando de la época de Jesús. Dice, ¿no es a Jesucristo? Fue Jesucristo quien trató con cortesía a las mujeres y las honró en la época en la que se les despreciaba. Fue Jesucristo quien dijo, dejen que los niños vengan a mí, en un periodo de la historia en que los bebés que no se querían se tiraban a la basura, aunque no es muy diferente a cómo se hace el día de hoy. O se les abandonaba en las plazas públicas para que los tomaran como esclavos. Y es Jesucristo quien enseñó la dignidad del trabajo manual, él mismo siendo un carpintero, lavando los pies de los discípulos y diciendo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Eso es lo que hizo Jesús. Esa fue la revolución que trajo el Evangelio al Imperio Romano. De hecho, los romanos, que eran una sociedad esclavista, era parte de su economía. Decían que los cristianos eran anarquistas, que iban a destruir el orden social. Incluso criticaban a los cristianos diciendo, son puros obreros, mujeres y niños los que se convierten en cristianos. Fue una revolución social y precisamente fue el concepto de sumisión mutua lo que cambió a la sociedad cristiana y lo que fue una revolución en la sociedad romana. Así que la visión bíblica de sumisión, la enseñanza de Jesús y los apóstoles nos permiten concluir tres cosas importantes. John Stott dice así: número 1, hay una dignidad inherente para toda mujer, niño o trabajador, ya sea en lo que trabaje. Número 2, hay una igualdad
delante de Dios para todos los seres humanos, porque todos los seres humanos son creados a la imagen de Dios. Tienen una dignidad inherente. Y número 3, existe una profunda unidad cristiana, que cuando somos miembros de la familia de Dios, de la iglesia, nosotros estamos unidos a Cristo. Esta dignidad para toda mujer, para todo niño y todo trabajador, esta dignidad que Dios ha colocado en todo ser humano, porque todo ser humano es creado a la imagen de Dios. No importa la raza, no importa el color, no importa el país, todo ser humano es creado a la imagen de Dios y su vida es sagrada. Y la unidad que Dios ha traído a la iglesia, estos 3 principios tienen que estar en el corazón de cada cristiano porque son inherentes al mensaje del Evangelio. El mensaje de Jesús que cambia las vidas, que salva y reconcilia a los hombres con Dios. Y ese es el valor de la nueva sociedad que Dios ha formado en la iglesia. Así que sumisión en el concepto bíblico, ¿qué es? Bueno, sabes, es mucho más fácil explicar qué es algo a veces cuando lo contrastas con lo que no es. Y creo que va a ser más sencillo hacerlo de esta forma. ¿Qué es la sumisión bíblica? Pues vamos a entenderlo por lo que no es. Número 1, la sumisión no es inferioridad. No significa inferioridad. Bueno, en la época de Pablo, cuando Pablo tomó esta palabra y la incorporó a su teología, en el mundo helénico, ¿qué significaba? Bueno, significaba un orden, un arreglo en un ejército. Era la palabra que se usaba para describir a un ejército que estaba ordenado de acuerdo a rangos y que los soldados tenían que respetar a sus capitanes debido a ese arreglo, a ese orden. Esa era la forma en la que se usaba. Ahora, Pablo toma esa palabra, pero sin duda Pablo le da un giro a esa palabra. La utiliza, pero es más importante entender cómo Pablo la usa en su propio contexto. Eso es muy importante. ¿Cómo usa Pablo esta palabra? ¿Qué significa para Pablo esta palabra? Bueno, podemos entenderlo de esta forma. En el pensamiento de Pablo, todos los seres humanos son iguales porque son creados por Dios. Todos los seres humanos, niños, mujeres, hombres, ancianos. No hay ser humano que no tenga esta igualdad y esta dignidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Pero aunque cada persona es igual, cada persona tiene un rol distinto que cumplir en determinado momento en la vida. Aunque todos somos iguales, no todos somos papás, no todos somos hijos bajo la autoridad de un papá cuando somos pequeños. Hay diferentes roles. A veces seremos hijos, a veces nos tocará ser papás, a veces seremos jefes, a veces nada más nos tocará ser trabajadores. Tenemos distintos roles que cumplir. Y Dios ha creado estructuras de autoridad en el mundo que incluyen la familia, el gobierno y el trabajo. Cada persona merece igualdad, pero no todos tenemos la misma autoridad porque cada uno tenemos un oficio y una tarea diferente en la vida dada por Dios. Así que ese es el concepto de Pablo. Pero entonces, ¿de dónde viene la autoridad? ¿Cómo funciona la autoridad? Bueno, Dios ha establecido roles de autoridad y de liderazgo. Vienen de Dios. Dios ha delegado esas funciones a ciertas personas. En especial, en este pasaje, a los esposos, a los padres y a los amos, que en el contexto contemporáneo sería a los jefes. Dios les dio autoridad. Dios creó esas instituciones. Dios invistió de autoridad a esas estructuras. Así que la autoridad viene de Dios. Ha sido delegada por Dios. ¿Qué significa entonces la sumisión en el pensamiento de Pablo? Es reconocer con humildad que hay un orden establecido por Dios. Y someterme a ese orden es someterme a Dios mismo. Ese es el concepto de Pablo. Así que si alguien dice que se sujeta a Jesús, pero no se sujeta a estas estructuras de autoridad, no se sujeta a Dios.
Es decir, si alguien dice, yo soy alguien que ama a Jesús, respeto a Jesús profundamente, pero se rebela contra sus papás, no es verdad, no se somete a Jesús. Si alguien dice que ama a Jesús profundamente, pero no puede obedecer a su jefe en el trabajo y se rebela todo el tiempo, no ama a Dios, como dice que lo ama. Porque Dios ha puesto estructuras de autoridad y sujetarme a esas estructuras es sujetarme a Dios. Ahora, simplemente decir esto, yo sé que va a traer miles de cientos de preguntas a tu mente. Dame chance de ir explicando poco a poco el pasaje y vamos a ir tratando de explicar a qué nos referimos. Pero trata conmigo de entender lo que vamos diciendo antes de que nuestra mente salte a conclusiones como regularmente hacemos, ¿verdad? Oye, pero ¿qué onda con esto, con esto, con esto? Vamos poco a poco. Lo primero que estamos viendo es que la sumisión no significa inferioridad. Me sujeto no porque soy inferior, sino porque Dios estableció una estructura, un orden, un rango. Y tengo que respetar ese rango porque Dios lo colocó. En el caso del ejemplo de los esposos, una esposa no se sujeta a su esposo porque es inferior al esposo, sino la esposa podría tener más preparación, mejor educación, incluso tener más habilidad para ciertas cosas. Pero Dios le dio un esposo y al esposo le dio un liderazgo y la esposa debe respetar a su marido. Entonces no tiene que ver con inferioridad, tiene que ver con respeto a las funciones que Dios ha delegado. Otra cosa que podemos entender de la autoridad, de la sumisión, es que no significa autoridad ilimitada. La sumisión no significa autoridad ilimitada. La autoridad que Dios dio a estas estructuras, trabajo y el hogar, a los esposos, a los padres y a los jefes, no es ilimitada. No tienen bajo ninguna circunstancia autoridad ilimitada. Jesús mismo, siendo Dios y siendo Señor, se humilló a sí mismo y sirvió a otros. Ni siquiera Jesús en la tierra utilizó su autoridad de una forma incorrecta, siendo Jesús. Así que estas estructuras de autoridad no pueden pretender jamás tener una autoridad ilimitada. Y si dicen tener una autoridad ilimitada, no viene de Dios, ni viene de la Biblia. La Biblia no aprueba autoridades fuera de control. Así que, por ponerlo así, estas autoridades, esposos, jefes y padres, tienen que ejercer su autoridad bajo ellos mismos la autoridad de Dios en sus vidas. Ellos tienen que estar bajo el gobierno de Dios. Y cuando una autoridad como estas ordena algo que Dios prohíbe o prohíbe algo que Dios ordena, no hay razón para sujetarse a ellas. Es decir, si alguien me pide como autoridad que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios, o me prohíbe hacer algo que es la voluntad de Dios, mi obediencia es primero hacia Dios. Así que, por poner un ejemplo práctico, si un padre le pide a su hijo que peque, o un esposo le pide a su esposa que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios, mentir, robar, o un jefe pide eso, no hay razón para la sumisión. Por supuesto, no estoy con esto diciendo que nosotros debemos señalar a las autoridades y reprocharles y criticarles. Lo único que digo es que en ese momento con humildad debemos decir, lo siento, en cualquier otra cosa te puedo obedecer, pero en esto que me pides no puedo hacerlo, porque amo a Dios y porque genuinamente te amo a ti, no puedo obedecer esto que me pides. Pedro y Pablo ante el Sanedrín, cuando les prohibieron hablar de Jesús, ellos dijeron, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Pero quiero señalar que esto no está dándole autoridad a la gente para determinar qué es bueno y qué es malo. Y entonces yo soy el que me rebelo contra la autoridad porque no hace lo que me gusta. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la Biblia es la fuente de autoridad y que yo puedo juzgar lo que es correcto e incorrecto de acuerdo a la voluntad de Dios.
pero Dios me pide que me humille, a excepción de estos casos, y me sujete a las autoridades. ¿Por qué es tan importante para los cristianos la sumisión mutua? Bueno, porque es un ejemplo de Jesús, es un ejemplo de Dios enviando a Jesús, humillándose por nuestros pecados, para morir por nosotros. Es el ejemplo cristiano, es el ejemplo del Maestro. La sumisión mutua muestra el Evangelio como un ejemplo, una ilustración muy efectiva. Otra cosa que la autoridad no es. La autoridad no es una excusa para el egoísmo. La autoridad no es una excusa para el egoísmo. Por lo tanto, la autoridad que viene de Dios siempre tiene que ser para el beneficio de los demás. No es para el deleite del que ejerce autoridad. Tiene autoridad solamente para beneficiar a las personas que se sujetan a su autoridad. Y eso es muy importante. Nunca debe una autoridad, es decir, que dijimos, esposos, padres o jefes, nunca deben ejercer una autoridad que sea egoísta. Porque la verdadera autoridad que viene de Dios le da un respeto, le da una dignidad a la otra persona. Por eso este pasaje es muy bello. Es un balance de la verdadera autoridad. Es decir, las esposas se sujetan a los esposos, claro. Los hijos obedecen a los padres. Los empleados obedecen a sus amos. Pero en este pasaje dice que los esposos tienen que amar a las esposas y los padres tienen que evitar llevar a la ira a sus hijos. Y los amos no deben ni amenazar ni abusar de sus empleados. Así que esa autoridad está en balance. Es una autoridad que realmente significa responsabilidad. Y eso es muy bello. En este pasaje, por lo menos en este pasaje, la autoridad como palabra no existe. Se presupone, no existe. ¿Por qué razón? Porque Pablo equipara la autoridad bíblica con responsabilidad. La autoridad bíblica es un amor responsable, es una preocupación genuina por las otras personas, es un deseo de servir bajo la responsabilidad que Dios me ha dado. Qué bello, ¿verdad? Es un concepto muy distinto a lo que vemos en el mundo. Esa es la autoridad. Así que, después de haber hablado un poquito acerca de autoridad y sumisión, ¿cuál es el rol de cada uno? Si todos somos iguales delante de Dios, pero cada uno tiene una función diferente, ¿cuál es la función de la esposa y del esposo, según este pasaje, que es lo que veremos el día de hoy? Pues dice ahí a las casadas, dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y nos da dos razones básicas. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Okay? Y en todo obviamente entra dentro de lo que dijimos. En todo lo que esté de acuerdo a la sumisión y la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero si un esposo le pide algo a su esposa que es en contra de la voluntad de Dios, la esposa puede amorosamente decirle a su esposo, te amo, pero no puedo sujetarme a eso, porque te amo y te haría daño, iría en contra de la voluntad de Dios. Pero en cualquier otra cosa, yo voy a respetar tu dirección. Pero fuera de esas excepciones que dice el texto, obedezca en todo. Ok. El rol de la esposa, su responsabilidad es sujetarse a su marido, que como veremos al final, la palabra sujetar aquí también podríamos traducirla como respetar. El deber de la esposa es respetar a su marido. Incluso diríamos, respetarlo de una profunda reverencia a Cristo, pero también su misión nace de una profunda admiración por su marido.
Mira lo que dice al final el 33. Es un resumen de lo que Pablo va a decir. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es muy interesante que la palabra respetar aquí es la palabra temor. Pero, ¿qué querrá decir Pablo con y la mujer tema a su marido? ¿Significa que la esposa le tiene que tener miedo? No. Es decir, la esposa tiene que admirar profundamente a su marido. Porque sin duda, en la forma en la que una mujer ve a su esposo, será directamente proporcional a la sujeción a su esposo. Si una esposa está todo el tiempo pensando, este es un bueno para nada, no sabe tomar decisiones, todo el tiempo le tengo que andar diciendo, pues ¿se va a sujetar a él? Pues no, le va a costar un chorro de trabajo, ¿verdad? Pero si la esposa puede amar al Señor y respetar profundamente a su marido, la sumisión va a ser sencilla. Bueno, por lo menos más sencilla de lo que sería si todo el tiempo está pensando mal de su esposo. Por eso dice aquí, la esposa admire a su esposo, respete a su esposo. Es una tragedia cuando las esposas admiran a otros hombres y no tienen admiración por sus esposos. Algunas podrían decir, pues se lo tiene bien merecido, a ver que haga algo para que lo admire. Pero eso no requiere gracia, no requiere el evangelio. El llamado que Dios nos ha dado es a esta dignidad y a este respeto, porque número uno, tu esposo es creado a imagen de Dios, y número dos, Cristo también te ha rescatado a ti y te ha salvado. Así que, ¿cuáles son las dos razones por las que las mujeres deben respetar profundamente a sus esposos, con esta admiración profunda? Hay dos razones que están enraizadas en la doctrina. Pablo dice, número uno, por la creación, debido a la creación. ¿Notaste que dice ahí el 23? Porque el marido es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, Pablo asume algo que sus lectores entienden, pero que nosotros nos quedamos, mujer, hombre es cabeza de la mujer, Cristo cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, Pablo no lo explica aquí con detalle, pero Pablo está haciendo referencia al orden de la creación. Pablo lo va a explicar en otros pasajes. Por eso siempre decimos que la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. ¿Tienes duda de un pasaje bíblico? Habrá otros pasajes que lo expliquen mejor. ¿Y quién es el mejor teólogo que nos puede expandir el pensamiento de Pablo? Pues Pablo mismo. Así que, ¿qué es lo que Pablo tiene que decir de lo que está diciendo? Bueno, no tenemos tanta oportunidad para leer estos pasajes, así que solo te voy a dar las citas para que las busques en casa, pero yo voy a leerlas de un pasaje sencillo. En la NTV lo voy a leer, pero si quieres ese pasaje es 1 Corintios 11. Ahí en 1 Corintios 11 Pablo explica un poquito más este asunto de las cabezas. Y también en 1 Timoteo 2, puedes leerlo en casa con calma y va a aclararte un poquito más. Y si lo deseas, hasta puedes oír alguna enseñanza que tenemos en la página al respecto de esos pasajes. Pero en Corinto, que es justo el pasaje que te voy a leer, las mujeres estaban teniendo problemas de sujeción a sus esposos. No estaban respetando a sus esposos y no estaban dando buen testimonio. No todas, pero un problema en general en la iglesia. Y Pablo está escribiendo desde una perspectiva muy pastoral. Es una oportunidad en la que Pablo puede abordar problemas específicos y que la iglesia le había hecho preguntas específicas. Oye, Pablo, ¿y qué onda con esto? Y Pablo, como un pastor, les responde a la iglesia. Y Pablo está tratando el asunto de orden en la iglesia y autoridad en la iglesia. Y Pablo dice así, les voy a leer extractos de este pasaje en versiones sencillas. Pablo dice así en 1 Corintios 11:2. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pablo dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y Pablo aclara un poquito más su pensamiento en el versículo 8 de ese pasaje. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre.
Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y expande un poquito más su pensamiento Pablo en el versículo 11 y dice: sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Este pasaje hace referencia a ¿qué cosa? La creación. Pablo se toma de la creación para decir, miren, ¿por qué razón la mujer tiene que respetar al esposo? Porque Dios los ordenó así desde la creación. Dios creó al hombre y le dotó de un liderazgo y Dios le dio a una mujer. Y la mujer debe respetar la influencia del marido, pero al mismo tiempo enfatiza la igualdad. Pero ambos son iguales delante de Dios, porque una mujer provino del primer matrimonio, pero todo hombre ha provenido de una mujer. Así que todos son iguales delante de Dios, pero cada uno tiene una función distinta. Luego en 2 de Timoteo, en el versículo número 13, Pablo dice: porque primero fue tomado Adán y Eva después. Ahora, en este pasaje de Timoteo y en el pasaje de Corintios, Pablo está tratando asuntos muy culturales. Incluso Pablo está tratando asuntos de que las mujeres en las congregaciones de Corinto tenían que usar velo para mostrar que estaban casadas y estaban bajo la autoridad de sus esposos. Ahora, eso es un asunto cultural. El día de hoy las mujeres no tienen que usar un velo para mostrar la autoridad de sus esposos. Eso es muy cultural. Era una situación para los corintios. Pero el principio del que estaba enraizada esa instrucción del velo, el orden de la creación, ese es un principio universal. Ahora, el mismo Señor Jesús, cuando se le preguntó del divorcio, el Señor Jesús dijo: ¿no has leído las Escrituras? Allí está escrito desde el principio. Y Jesús da un argumento a partir de la doctrina de la creación. ¿Sabes? El liderazgo que Dios le ha dado a los hombres no fue un castigo a la mujer por causa del pecado. Dios se lo había dado por virtud de la creación, antes de la caída. Así que lo que Dios ha dicho desde la creación, los hombres y las mujeres no tienen derecho a moverlo. Dios lo estableció así. Y esta no es una forma de esclavitud. Al contrario, Dios va a decirle ahorita a los hombres que esta responsabilidad y este liderazgo tiene que estar balanceado por el amor y el cuidado. No es explotación a la mujer. Cualquier tipo de explotación es deshumanizante. Cualquier tipo de opresión. Y eso no es lo que manda la Biblia. Lo que está diciendo la Biblia es el orden que Dios ha establecido en la creación. Ahora un comentario. Lo que estamos hablando aquí es del matrimonio cristiano. Yo no tengo derecho, si soy un hombre soltero, a decirle a una mujer en mi trabajo: sujétate porque soy hombre y fui creado antes que tú. Eso, bueno, ya no comento nada, pero eso está mal, ¿ok? No tienes derecho a decir eso a ninguna mujer, y más si es tu jefa, ¿ok? Es que tú eres mujer y la Biblia dice eso. Olvídate. O sea, es el peor testimonio que puedes dar. Esto es para el matrimonio cristiano, ¿ok? Y aunque es verdad que Dios ha dotado al hombre de liderazgo, este pasaje no prohíbe que las mujeres trabajen como jefas, ¿ok? No vamos a llegar a ese lugar porque no es lo que la Biblia enseña, ¿ok? Sin duda alguna, Dios dotó al hombre de liderazgo y hay una razón por la que hizo eso, incluso a nivel general, pero en este caso estamos hablando del matrimonio cristiano. Ahora, ¿qué pasa si contrastamos esto con cómo vivían los hombres no cristianos en la época de Pablo? ¿Sería esto muy radical? Claro. En el mundo helénico, los griegos decían lo siguiente: tenemos esposas para que cuidan a nuestros hijos y cuiden nuestras casas, y tenemos otras mujeres para el placer y la satisfacción. Así que en el mundo helénico, las mujeres eran básicamente un mueble más. Y eso era terrible.
Prácticamente el hogar estuvo por desaparecer en el mundo griego debido a esta mentalidad. Y en el mundo romano no era la excepción. En el mundo romano la infidelidad era el pan de todos los días, no muy diferente a como es el día de hoy. Esto era muy radical porque esto le daba a la mujer un lugar sumamente importante, sumamente valioso. Era radical y revolucionario. El evangelio estaba trayendo luz a las familias, un mundo desvirtuado por el pecado que entró desde Adán. Así que Dios ha creado a los hombres y a las mujeres con igualdad, porque tienen la imagen de Dios. Pero también Dios los hizo distintos. Tienen distinciones físicas, emocionales, incluso mentales, ¿verdad? Podríamos ponernos a platicar de cómo entendemos las cosas los hombres y las mujeres, ¿verdad? Las entendemos muy diferentes, ¿verdad? Simplemente cuando estás casado y vas al centro comercial y si tu esposa te dice, oye, ¿podemos ir a comprar una chamarra a tal tienda? Bueno, lo que está diciendo nuestra esposa es, quiero ir por la chamarra y quiero pasear mucho tiempo y quiero regalos y quiero helado y comer. El hombre entiende, nada más vamos a ir a la tienda, media horita y regreso a ver el partido. ¿Verdad que sí? Y entonces llego y, oye, ya te tardaste mucho, pero estamos paseando. No, me dijiste que venías a comprar una chamarra. Y empiezan las discusiones. Pensamos y entendemos diferente, ¿verdad? O el típico que cuando las mujeres nos dicen, no tengo ganas, lo que tú quieras. Lo que realmente están diciendo es, pregúntame qué quiero para que yo escoja. Los hombres entendemos, ay, qué buena onda, yo voy a escoger ahora, ¿verdad? Entonces entendemos, somos diferentes, ¿verdad? Y está bien. Dios nos hizo diferentes, aunque somos iguales por la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Que la creación habla de igualdad y diríamos complementariedad. Nos complementamos, pero somos iguales delante de Dios. Ni el hombre es más, ni la mujer es más. Así que la mujer encuentra su valor y su lugar en Dios. Y cuando se sujeta a su esposo es cuando más feliz se siente. Por otro lado, ¿sabías que una esposa sujetándose a su esposo es una predicación de la doctrina de la redención? ¿Por qué? Pues mira lo que dice acá el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y qué es también? Es su Salvador. Así que como la iglesia se sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. La autoridad de Cristo no es control, es salvación. La autoridad de Cristo sobre la iglesia es cuidado, es protección, es salud, es salvación y lleva a la iglesia a la madurez. ¿Y la iglesia cómo responde? ¿Está obligada o responde en amor al cuidado, la gracia y la protección que Dios le da? Lo mismo es con la esposa. Cuando el esposo ejerce la autoridad de Cristo, una autoridad benigna que cuida, que protege, que ayuda, la esposa no necesita ser obligada a sujetarse, sino de voluntad, de esa energía que Dios le ha dado. Puede en amor sujetarse en agradecimiento a la protección y cuidado de su esposo. Por eso la sumisión mutua no es debilidad. La sumisión mutua requiere rendir mi voluntad para el beneficio del otro. Así que una mujer nunca es más libre que cuando se sujeta. No es que Pablo dice, aquí te tocó vivir, este es tu destino, te tienes que sujetar. No, lo que Pablo está diciendo que la mujer tiene que sujetarse al hombre voluntariamente, agradecidamente y alegremente, confiando en Dios y por reverencia a Jesús, respetar y admirar a su esposo. Y eso sí requiere gracia. Eso predica el Evangelio. Eso nos hace responsables delante de Dios. A las mujeres no les obliga, sino las hace responsables de lo que hacen con sus esposos. Así que nunca te sentirás más enriquecida, más feliz como mujer casada que cuando te sujetas a tu esposo. ¿Por qué?
porque dependes de Dios, dependes del Señor. Y si mi marido no es cristiano, Alex, bueno, Pedro, segunda de Pedro, primera de Pedro dice, aconseja a las mujeres casadas con maridos no cristianos. Respeta a tu marido, porque quizás tu testimonio va a alcanzar a ese hombre. No sabes si por ese respeto y esa admiración tu esposo va a llegar a los pies de Cristo. Claro, con las mismas situaciones que hablamos, si el esposo pide algo que no, que es pecado, que va en contra de la voluntad de Dios, bueno, entendemos a qué nos referimos. Una cosa más que quiero añadir: si el esposo es violento, si el esposo me pide algo borracho, si el esposo me pide algo drogado, no tienes por qué sujetarte. Pero fuera de todas esas excepciones, tu esposo ha sido dotado de un liderazgo cristiano o no cristiano y debes respetarle. Pero bueno, si las mujeres dijeron, pero estuvo como muy fuerte, espérate ahorita con los hombres, mira. Ay, si no, todo mal. Nomás dejamos soltar ahorita a León y deja que haga su trabajo y no te preocupes. Ahorita los hombres van a estar... Ok, mira lo que les dice a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si la principal responsabilidad de la esposa es el respeto, la principal responsabilidad del esposo es el amor. Esto es lo más bello, que la Biblia no dice, esposas, solo ustedes tienen que sujetarse. La Biblia dice, en el principio del verso 21, sujétense unos a otros, cada quien en su rol. La mujer se sujeta a Dios y se sujeta a su esposo al respetarlo, y el esposo se sujeta a Dios y se sujeta a su esposa al amarla sacrificialmente. La sumisión requiere sacrificio, amor, gracia, paciencia, y refleja el Evangelio, refleja la gloria de Dios. Ahora, el amor en el mundo de Pablo existía en el matrimonio. Los esposos sí se les enseñaba a amar a sus esposas, pero el amor del que está hablando Pablo está redefiniendo cómo es que un esposo tiene que amar a su esposa. Pablo utiliza la palabra ágape en griego, que es el amor sacrificial que viene de Dios. Como Cristo amó a la iglesia, así ame el esposo a su esposa. Ahora, qué interesante, porque en el Antiguo Testamento ya aparece el amor de Dios por el pueblo de Israel como un matrimonio. Han establecido un pacto. Dios ama al pueblo de Israel como si fuera un esposo y una esposa. E incluso Pablo dice así a la iglesia: yo los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Y en Apocalipsis se nos dice que la iglesia como una esposa estará en las bodas del Cordero para recibir al novio que es Jesús. Así que Jesús ama a la iglesia como un esposo debe amar a una esposa. Así que, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Número 1, con amor sacrificial. Con amor sacrificial. ¿Notaste lo glorioso que es el versículo 25 al 27? Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, la purificó en el lavamiento del agua por la palabra,
La presenta a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. ¿No te parece en un verso condensado toda la obra de Cristo? Pues es que algunos creen que este es un himno, incluso es un credo, una confesión que los cristianos recitaban en las reuniones. Y Pablo incorpora ese credo al matrimonio y le dice a los hombres: ama a tu esposa con amor sacrificial. Así que, ¿qué hizo Jesús? Se entregó por el bien de la iglesia. Y se entregó cuando la iglesia ya era iglesia y amaba a Jesús. Se entregó antes de la fundación del mundo, dice Pedro. Amó a la iglesia desde la eternidad en el pasado y la amará hasta en la eternidad futura. Ama a la iglesia. ¿Con qué otro tipo de amor? Con un amor santificador. ¿Por qué razón murió Jesús por la iglesia? El texto dice: para hacerla santa. Significa para hacerla suya solamente, para hacerla de Él, para apartarla para Él. Y la purificación aquí significa el perdón de pecados y la limpieza que recibimos cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús. Ahora, ¿con qué la limpió? Dice el pasaje. Con el lavamiento del agua por la palabra, ¿verdad? Con la palabra. ¿Qué se refiere con el agua y la palabra? Probablemente hace referencia al bautizo, a un bautismo y la palabra de Dios. De hecho, la traducción lenguaje actual dice: la hizo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Claro, no está diciendo Pablo que el sumergirme en las aguas del bautismo me limpian. Está hablando de la identificación con Jesús. Aquellos que han oído el mensaje de Jesús y que han decidido seguir a Jesús y se bautizan confiando en Jesús y la palabra de Dios les ha limpiado, han entrado en una relación, una alianza con Dios. Y el bautismo solo manifiesta esa alianza, como el anillo de bodas. Ya hay una relación y hay un pacto, y el anillo que manifiesta que hay una relación. Entonces eso es lo que está diciendo Jesús, que ama a la iglesia. De hecho, un teólogo dice así: este bautismo y esta palabra es la ceremonia de unión con Jesús prometiéndole a la iglesia: te amo, presentando legalmente a la iglesia delante del mundo y honrándola delante del mundo. Como el esposo orgulloso casándose con su esposa y diciéndole: le amo, es mía, se ha identificado conmigo, la he tomado para mí. Así que con santificación nos referimos a la transformación del cristiano. Y esto es muy bello. ¿Para qué hizo todo esto? Dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esto habla del futuro. Sucedió en el pasado, pero se verá en el futuro. Un día la iglesia se presentará radiante, reflejando toda la gloria de Dios, sin mancha y sin arruga. El día de hoy a veces la iglesia se ve con mancha y con arruga debido a su caminar en el mundo. Y muchas veces es despreciada la iglesia y hasta perseguida. Pero un día Jesús va a manifestar lo que realmente es la iglesia, radiante, llena de pureza y vitalidad, porque Él mismo es quien la limpia, la lava y la ha comprado con su sangre. Dice Martin Lloyd-Jones, permítame expresarlo así: el especialista en belleza habrá puesto su toque final en la iglesia. Se le verá joven en su juventud, con color en sus mejillas, con piel perfecta, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo se puede aplicar esto a los esposos? El amor del esposo también es uno santificador. ¿En qué sentido? En que el esposo, cuando ejerce una autoridad como la de Jesús, que provee, que cuida, que guía, no busca oprimir a su esposa, busca hacerla crecer, busca hacerla madurar, busca ayudar a quitar cualquier cosa que pueda arruinar o arrugar la identidad verdadera de la mujer. Quiere llevar a su esposa a ser todo lo que Dios ha planeado que su esposa sea. Y está dispuesto a sacrificarse y a hacer todo lo posible por ayudar a su esposa. Qué bello, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace. Así que la verdadera autoridad
Busca hacer crecer al otro. Para terminar el día de hoy, ¿por qué Pablo de pronto dice? Pues que el esposo ame a su esposa como a sí mismo, como a su mismo cuerpo, porque nadie aborrece a su cuerpo. Así que el que se ama a sí mismo ama a su esposa. Pablo está comparando al matrimonio con la iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Jesús? La iglesia. Y así como el esposo se ha unido a su esposa y son una sola carne, tú y yo somos uno solo con Jesús. Estamos unidos profundamente con Jesús. Y cuando Jesús cuida de la iglesia, cuida de su propio cuerpo. En el matrimonio, la relación sexual va más allá de una relación física. En el matrimonio, la unión sexual representa algo mucho mayor, que hay una unión de identidad y de personalidad en el matrimonio, que son uno. Y que en verdad, si el esposo cuida de su esposa, realmente se está cuidando a sí mismo. Es una imagen gloriosa del matrimonio. Así que esta es la conclusión. Esto es un misterio, dice el 32. ¿Por qué es un misterio? Porque ya Pablo dijo en el capítulo 3 que el misterio es que Dios ha revelado una nueva sociedad compuesta de judíos y no judíos, unidas a Cristo. Y el matrimonio es un ejemplo de lo que Dios ha hecho con la iglesia. Pablo resume esta enseñanza con lo que terminó. Dijo amor y sumisión y termina con amor y respeto. La esposa, cuando respeta al esposo, está ayudando al esposo a hacer todo lo que Dios quiere que su esposo sea. Cuando la esposa le respeta, está ayudando a su esposo a ser el líder que Dios ha planeado. Y cuando el esposo ama a su esposa y da su vida por ella y cuida de ella y le provee de todo lo que necesita y busca que su esposa crezca y madure en la fe, se involucre en su vida, está ayudando a que su esposa sea todo lo que ella debe de ser. Eso significa al final que el matrimonio es un equipo. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su rol, pero todos delante de Dios son iguales. Y es el amor que brota del Evangelio. Cuando se refleja en el matrimonio, ¿cómo podríamos impactar a tantas familias en el mundo? ¿Verdad? Oremos por las familias y oremos por nuestras familias. Yo sé que he hablado mucho esta noche, pero solo quiero decir una cosa más. Sin el Espíritu Santo esto es imposible. Todo lo que acabo de decir será imposible. Por eso necesitamos pedir nuevamente la ayuda del Espíritu. ¿Por qué no oramos por esto? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por amarnos de la manera en que tú lo has hecho. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar que la sumisión mutua es el llamado de todo cristiano. A estar dispuesto a ceder a ciertos derechos por el bienestar de otros, como nuestro Señor. Ayúdanos a recordar que la iglesia y la familia cristiana es un reino de sirvientes que se sirven mutuamente, sirviéndote a ti, el Rey sirviente. Que tú has sido el ejemplo, que siendo Señor y Dios, te sujetaste a tu Padre, le obedeciste hasta la muerte y muerte de cruz, y amaste a tu iglesia. Señor, ayúdanos a amar con este amor que requiere la gracia de Dios, que nos muestra nuestra pobreza espiritual, nuestro pecado y nuestro egoísmo y nuestra necesidad de venir otra vez a la cruz y rogarte que obres en nuestros corazones, que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos ayudes a amar con esta magnitud. Y sabremos, Señor, que el mundo conocerá de tu amor cuando tú manifiestes esto en tu iglesia, pero que un día la presentarás radiante y gloriosa. Te necesitamos, Señor. Te damos gracias. Amén.